Hola otra vez. Hoy quiero comentarles un poco sobre entonces qué es una leyenda. Ya hablamos de qué es un mito y hoy vamos a hablar de qué es una leyenda. Ustedes ya debieron haber leído en su papel el que dice qué es una leyenda y haber subrayado las ideas más importantes. Y yo voy a hablar un poco de esas mismas ideas que ustedes leyeron hoy. ¿Listo? Entonces una leyenda es un cuento de tradición oral que explica las costumbres, las tradiciones de un pueblo determinado. Cuando decimos que es un cuento de tradición oral, significa que es un cuento que se ha ido contando de generación en generación. Los abuelos se lo contaron a sus hijos, los hijos cuando tuvieron hijos se los contaron a sus hijos y así durante muchas generaciones. Y como sabemos que cuando un cuento empieza a contarse de boca en boca, empieza a tener muchas variaciones. Y una cosa que pudo haber sido pequeña en un momento, pudo haber terminado siendo un monstruo gigante. ¿Listo? Entonces por eso las leyendas empiezan a crearse y empiezan a volverse cada vez más sobrenaturales. Pertenecen siempre, al igual que los mitos, a una cultura determinada. Entonces siempre hablamos cuando muchas veces escuchamos de las leyendas colombianas y es porque son las leyendas propias de nuestro país. Pero también dentro de nuestro país hay muchos lugares que tienen sus propias leyendas. Una leyenda del Tolima, una leyenda de Valledupar, una leyenda del Valle. Entonces cada lugar de Colombia tiene también sus propias leyendas. Y eso lo hace también diferentes a los mitos. Habíamos dicho que los mitos pasaban en un lugar, en un tiempo muy lejano, que era como en el origen del mundo. Las leyendas no. Las leyendas pueden haber pasado hace mucho tiempo, pero de todos modos es dentro del tiempo de los seres humanos, dentro del tiempo histórico nuestro, ¿listo? Entonces no es en el origen del mundo, sino que es en un tiempo lejano, pero dentro de nuestra propia historia. Y hablemos un poquito de los personajes de las leyendas. A diferencia de los mitos, ya no tenemos dioses y este tipo de personajes, sino que ya vamos a empezar a tener personajes que son seres humanos y son seres humanos determinados, que muchas veces se enfrentan a personajes sobrenaturales, pero son historias de los seres humanos enfrentándose a personajes sobrenaturales. Muchas veces esos personajes también pueden ser héroes, pueden ser esos personajes heroicos que tuvieron una misión imposible y se volvieron muy importantes en un lugar por lo que lograron para su país o para su pueblo y por eso empezó a contarse la historia de la leyenda de tal héroe. Entonces también vamos a ver ese tipo de leyendas. Con respecto al narrador, en los mitos habíamos dicho que el narrador era en tercera persona, contaba esa historia como alguien muy lejano a lo que había sucedido. El narrador en las leyendas también es en tercera persona, pero muchas veces nos juega una cosita interesante y es que nos hace creer que esas leyendas son reales poniéndose como una primera persona o haciéndose como un narrador testigo. Y es por eso que muchas veces, por ejemplo, cuando vamos a las fincas, alguien que vive en la finca o que trabaja en la finca nos cuenta, es que a mi tío le pasó, o es que yo un día escuché, o yo un día estaba por el bosque. Entonces ese narrador se apropia de esa historia y empieza a contar a partir de lo que él dice que le pasó. Entonces muchos narradores de las leyendas hacen eso para hacernoslas creer más real. Y es que hay una cosa de las leyendas, y es que hacen parte de las creencias de la gente. La gente mucha gente cree que son real, pero eso no quiere decir que son verdaderas. Hacen parte desde lo que la gente cree, pero son ficticias. ¿Listo? Y eso me lleva al último punto, a que muchas veces las leyendas nos pueden dar miedo, pero eso no quiere decir que son cuentos de miedo. O sea, puede que nos den miedo, pero no es un cuento de miedo, es una leyenda. Y no quiere decir que todos los cuentos de miedo son leyendas. Muchas veces nos confundimos entre esos dos. Hay cuentos de miedo que los escribió un autor y decidió escribir un cuento de miedo, eso es diferente. Las leyendas hacen parte desde la tradición oral de un pueblo, de las costumbres de un lugar y de las creencias de ese lugar. Entonces hoy vamos a poner dos leyendas. Voy a ponerles ahí dos leyendas y tú puedes escoger cuál de esas dos quieres leer. Puedes leer la leyenda del hombre caimán, que es una leyenda colombiana,
O tienes la opción de leer la leyenda de Sant Jordi, que es una leyenda propia del pueblo catalán en España. ¿Listo? Que es una leyenda que a mí me gusta mucho también. Y se van a dar cuenta que son muy diferentes, pero ambas son leyendas. Si quieres leer las dos, estás súper bienvenido. Si quieres leer una sola, tú puedes escoger cuál. Y después de que la hayas leído, vas a hacer un dibujo de esa leyenda en tu cuaderno de español. Pones el título de la leyenda que escogiste, haces un dibujo bien bonito de todo lo que te imaginaste mientras estabas leyendo esa leyenda, le tomas una foto y la vas a subir como una tarea para que todos podamos verla y compartirla. ¿Listo? Entonces eso es todo por lo que vas a hacer hoy. Un abrazo y un beso y nos vemos mañana. Chao.